Qué gozo y qué alegría es escucharnos cantar siempre el Día del Señor, eh, el uno al otro, ¿verdad? Eso es una alegría. Es un buen uso que le damos a la lengua. Bueno, contento también de escuchar, testificar a las hermanas. Dios siempre está haciendo algo en nosotros, así que eso estuvo muy bueno también. Yo fui un día para ir a buscar a mi esposa y la idea era ir y venir, pero al final estuve como 2 horas ahí. Y estuve hablando con una hermana que hace rato no veíamos, una hermana mayor, y la verdad que me alegró la conversación porque fue muy significativa, muy temas importantes y bueno, siempre la escritura de por medio, le citaba un versículo, ella completaba el versículo. Es decir, la conversación que hemos tenido estuvo muy buena. Y es lindo hablar con personas así que vos ves que tienen mucho el Señor y eso como que te alimenta, ¿no? Es un buen uso también del que le damos a la lengua. Ahora, no siempre sucede así. Y lamentablemente a veces todos usamos esta facultad de poder comunicarnos a través de, bueno, las palabras, ¿no? De mala manera, ¿no? Y hablamos mal de otras personas y, bueno, calumniamos o hablan mal de nosotros también. La lengua es un peligro, ¿no? Es un peligro. Noten Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos un momentito, ¿sí? Te damos gracias, Señor. Tremenda la porción, como siempre. Toda la escritura es inspirada por ti, útil, nos enseña, nos redarguye, nos moldea, nos hace hombres perfectos, es decir, maduros. Así que estamos muy contentos por tener una Biblia en nuestro idioma y poder estudiarla, pensarla y buscar conocer por sobre todas las cosas al autor de ella. Usa la escritura en este momento, como siempre te lo pedimos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pareciera como un cambio brusco, ¿verdad?, de tema. El capítulo 3, los que han estado desde el comienzo, a lo mejor les puede parecer eso. Sin embargo, continuamos con el mismo hilo general de la carta, que trata sobre la fe viva, la fe en acción, la fe verdadera, como quieran llamarla. Noten, hasta aquí hemos dicho que la fe verdadera soporta las pruebas con sumo gozo. La fe verdadera resiste las tentaciones. Los que poseen fe verdadera son hacedores de la palabra, no solamente oidores. La fe verdadera no hace acepción de personas, favoritismo. La fe verdadera, fue lo último que vimos, produce obras piadosas. No digo que los que poseen una fe viva, verdadera, los que son salvos, no fallen nunca, ¿no? No, eso sería imposible. Pero generalmente van encaminados hacia guardar estas cosas, ¿no? Hay excepciones, pero la norma es esta, que seamos aquellos de los cuales Santiago está describiendo. Si no es así, bueno, hay un problema en nuestro corazón, no somos salvos a lo mejor. Ahora, hay una manera también en la cual podemos observar en otros si poseen fe verdadera o examinar nosotros mismos para ver si la tenemos. Y es prestando atención a lo que sale de nuestra boca.
muy, muy interesante, a nuestra manera de expresarnos, a nuestras palabras y al dominio que tenemos sobre estas. La fe verdadera también se ve en el uso que le das a tu lengua, ¿sí? De hecho, según el Señor Jesús, revela la realidad de tu interior, porque Él dijo de la abundancia del corazón y habla la boca, ¿sí? Más adelante añadió, esto fue Mateo 12, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, Mateo 15, 18, y también advirtió, volviendo hacia atrás, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37. Y para Santiago, queridos hermanos, parece ser un tema importante esto de la lengua, porque básicamente él habla de ella en todos los capítulos que escribe. Noten las citas, capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Bueno, también estos 12 versículos que hemos leído del capítulo 3, que vamos a desarrollar, y el capítulo 4, 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Notaron? Todas cuestiones que tienen que ver con la lengua, nuestras palabras, ¿no? Y de verdad, hermanos, si usted es alguien que posee esa fe de la que habla aquí Santiago, si usted es salvo, ¿no? Notarás, y sobre todo otros notarán, que tu manera de hablar ha cambiado, ¿no? Y va cambiando progresivamente conforme vas madurando y conociendo al Señor y sos semejante a Él. Vas a hablar de una manera distinta, porque tu corazón es distinto, tiene nuevos deseos, busca agradar a Dios y por tanto tu manera de comunicarte también es distinta. Así debería ser, porque sos nueva criatura, o es lo que se espera, ¿no? Sabemos que una de las formas más habituales de pecar, y es con la lengua, ¿no? ¿Verdad que sí? Blasfemias, maledicencias, insultos, chismes, murmuraciones, palabras groseras, dobles intenciones, calumnias, etc. La lengua está detrás de un montón de pecados que los hombres cometen. Y todas estas expresiones pecaminosas que acabo de mencionar son simplemente un reflejo de lo que es el corazón de la persona. Así sos vos, conforme hablas, ¿no? La lengua es solamente un canal por el que fluye la maldad del corazón del hombre. Y cuánto daño hace la lengua, ¿no? Tenía razón el sabio Salomón cuando dijo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas. Es decir, lastiman, hieren cuando hablan, hacen daño a otras personas. Y nosotros seguramente hemos dañado también a otras personas con nuestras palabras. Y otros nos han dañado a nosotros también. Y yo sé que nos encantaría retroceder el tiempo para ponernos una mordaza y no haber dicho nada, ¿no? Porque nos arrepentimos de haber dicho un montón de cosas. Por una lengua incontrolable las relaciones matrimoniales se hieren, se rompen. Las relaciones con los hijos se debilitan por las palabras. Las iglesias se dividen también. ¿Cuántas iglesias habrán cerrado sus puertas por una palabra dicha fuera de lugar? Es como que encendió la mecha de una bomba y nadie pudo apagarla y terminó explotando todo a poner el cartel de venta a esa congregación. Debiéramos tener en cuenta las palabras del salmista, hermanos, y hacerlo motivo de oración. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Así oraba en el Salmo 141, 3, porque es difícil volverse de lo que ya se dijo. Si bien tenemos la opción, y es buena y tenemos que aprovechar, la opción de pedir perdón, pero en ocasiones ya el daño es irreparable, ¿no? Ya no es lo mismo. Las palabras hacen mucho daño, mis queridos hermanos. Debemos tener cuidado. Alguien dijo con respecto a la lengua, no es de extrañar que Dios la haya puesto en una jaula detrás de los dientes, cercada por la boca. Yo no sé cuántos problemas, hermanos, nos hubiésemos
evitado si simplemente hubiéramos tenido dominio propio y nos hubiéramos callado. Era todo lo que teníamos que hacer, callarnos nada más. A veces pasamos momentos de estrés, no estamos tranquilos, la cabeza a 1000 revoluciones, nos metimos en lío simplemente porque no supimos guardar silencio o no supimos pasar por alto las palabras de otras personas y nos ofendimos, nos victimizamos, nos pusimos en guardia y tenemos como sed de venganza porque nos dijeron esto y nos dolió y no pudimos pasar por alto. Sucede, mis queridos hermanos. Todo esto es parte de nuestro pecado y de nuestra inmadurez. Un creyente que está creciendo en madurez lo va a saber no por la cantidad de textos que puede citar, sino porque él va a ir dominando su lengua, ¿sí? Va teniendo control de sus palabras. Bueno, creo que esta porción que hemos leído de Santiago capítulo 3 que vamos a desarrollar nos advierte de los peligros de una lengua incontrolable, ¿no? Y prestaremos mucha atención. En primer lugar, noten, nuestras palabras ofenden y también serán juzgadas. Versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Bueno, todos estos versículos que hemos leído tratan sobre un tema, nuestras palabras, y la invitación a tener el dominio propio. Ahora, el comienzo, estos dos primeros versículos a lo mejor te confunden un poco o no notas la armonía, que tiene que ver que algunos estaban queriendo ser maestros en la iglesia con el hecho de no poder controlar la lengua. Bueno, justamente ahí está la armonía. Aquellos que querían ser maestros en la iglesia, ¿no? Sin haber sido llamados por el Señor, sin poseer los dones necesarios para enseñar, y estarían empleando peligrosamente la lengua, confundiendo a los hermanos y por lo tanto haciéndoles daño, ¿no? Ahí está la advertencia. Y yo creo que es algo que afectaba mucho a los primeros creyentes, esto de querer ser un maestro en la congregación. Bueno, hoy también de alguna manera sigue afectando, pero en la iglesia primitiva como que estaba eso, y se mandaban así de una a enseñar sin darse cuenta de los peligros y las consecuencias que acarreaban pararte frente a personas y comenzar a enseñar, porque obviamente tenés influencia, puede ser positiva o negativa. Y la razón, obviamente, la vanagloria personal. Ustedes saben que los maestros, los rabinos de la comunidad judía en aquel tiempo tenían mucho prestigio. Y a lo mejor los creyentes también querían lo mismo. Jesús dijo de estas personas, de los escribas y fariseos en cierta oportunidad, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Eran cosas que se hacían con los maestros, ¿verdad? Lo que el Señor no está recriminando es que ellos tuvieran estos honores, sino la hipocresía de su corazón. Pero así los trataban, ¿verdad? Vos sentate en el primer lugar y cuando pasabas rabí, rabí, los tipos se inflaban de orgullo. Los respetaban un montón. Porque eran, sencillamente los encargados, los responsables de enseñar la ley de Dios, ¿no? Y de ahí venía su respeto. Yo estuve leyendo una página judía que habla sobre esto, los rabinos en el tiempo de Jesús, y dice que, por ejemplo, en el Talmud, ¿sí?, se discute que si un padre y un rabino están ambos en peligro, se debe salvar primero al rabino, ya que él es quien enseña la sabiduría de la Torá. También en algunos textos rabínicos se menciona que el deber hacia un rabino podía ser visto como mayor que el deber hacia los propios padres. Interesante, ¿no? Y si bien estos no cobraban por enseñar, ¿no?, para la gente era como un honor invitarlos a sus casas y darle todo lo que necesitaban, ¿verdad? Bueno, por eso, como dije, eran personas muy respetadas. Ahora, los creyentes de la iglesia veían esto, a lo mejor se aventuraban a querer ocupar el lugar de maestros en la congregación y no tomaban conciencia de que toda enseñanza sería juzgada por el Señor. ¿Te imaginas estar delante del tribunal de Cristo? Bueno, se entiende que sos un creyente, que sos salvo, y que Él saque a luz las barbaridades que dijiste por querer enseñar, por querer ocupar un lugar que no te correspondía. Y eso es algo tremendo. Noten que Santiago se incluye entre los maestros
Él dice, recibiremos mayor condenación. Él es consciente de que esa tarea de enseñar conlleva una responsabilidad enorme. Estás influenciando la vida de otras personas. Y en algún momento el Señor te va a pedir cuenta también, de las cosas que vos estuviste diciendo. Podés resultar de edificación o podés ser tropiezo a otros. Hoy en día en las iglesias evangélicas también se ha tomado esto demasiado a la ligera. El hecho de subirte a un púlpito a enseñar, lees un par de versículos y luego comenzás a bicicletearla. O a lo mejor algunos usan la erudición como pantalla. No, el hebreo dice el griego así, el griego dice así, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Los que no son salvos y hacen eso serán severamente condenados. Mayor condenación. Ahora, los que son salvos y hacen eso, severamente avergonzados, ¿no? En aquel día del Señor Jesús. Serán salvos, pero así por fuego, como dice la Escritura, ¿no? Judas, el apóstol Pedro advierten fuertemente en contra de los falsos maestros. Y el Señor Jesús también dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿no?, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, no siempre necesitas un púlpito para enseñar. En el mano a mano también hay enseñanza, en pequeños grupos también es lo mismo. Y debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. No siempre tenemos que opinar de todos y tener una respuesta para todo. Eso es de necios. Decir no sé es también sabiduría. Para que voy a estudiar el tema y después veo si puedo responderte o te dirijo a tal persona y a ver si él puede ayudarte. Pero no siempre debemos apresurarnos a darnos de maestros, ¿verdad? Porque somos responsables de aquello que decimos. Podemos ofender, resultar de tropiezo para otros y también rendiremos cuentas al Señor de eso, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Santiago dice algo obvio. Todos ofendemos muchas veces y los maestros no están exentos de eso. Es más, son más propensos a ofender porque justamente tienen más tiempo enseñando a otros, a poner tropiezo o a enseñar cosas que no corresponden. Otras versiones de la Escritura dice, todos fallamos muchas veces o todos tropezamos. Ahora, la idea, hermanos, no es desalentar a la enseñanza, ¿no? Que nadie quiera decir ninguna palabra porque, se puede equivocar. No es esa la idea de Santiago, sino más bien ser cuidadosos con lo que enseñamos y decimos y tener dominio propio. Esa es una característica de un creyente maduro. Por eso dice aquí el escritor, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, completo, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y eso es lo más difícil, refrenar nuestra lengua. Y es decir, si lográs refrenar tu lengua, todo lo demás va a resultar más fácil. Pero creo que si tomamos conciencia de que otros pueden ser perjudicados por lo que decimos, enseñamos, entonces nos refrenaríamos un poquito más, ¿no? El Señor Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, Mateo 18. Y nuestras palabras, hermanos, pueden ser la causa principal de tropiezos en otros creyentes, ¿no? Lo que decimos. Seamos cuidadosos porque en algún momento compareceremos ante el juez. Se observa mucho en las redes sociales a creyentes que se la saben todas, ¿no? Ellos saben quién es el anticristo, saben de vacunas, saben de antenas 4G, cuándo será el arrebatamiento, dónde está el cuerpo de Moisés. Por lo general, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? El que aparenta saber de todo es porque no sabe nada. Seamos cuidadosos. Hacemos daño a otros y a la causa del evangelio también. Después este charlatán lo que está diciendo. Se hace el que sabe todo y no sabe nada y después le querés hablar de Cristo y vos me vas a hablar del Señor. Y no es así, ¿no? Bueno, postear también es usar la lengua y de ello también daremos cuenta al Señor. En segundo lugar, noten el terrible daño que pueden ocasionar nuestras palabras. Versículo 3 al 6. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego,
un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Parecían las palabras del Señor Jesús, ¿no? E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando lees estas cosas no te dan ni ganas de hablar. Mejor hubiera nacido sordo-mudo y me evitaba todo esto, ¿no? Ahora, las ilustraciones de Santiago son muy sencillas, pero elocuentes y fáciles de entender para nosotros, porque en el día de hoy se sigue poniendo freno a los caballos y supongo que los barcos siguen teniendo timón, así que los ejemplos son muy adecuados. El mensaje es el siguiente: un aparato pequeño es capaz de controlar un animal grande o toda una embarcación. Así también la lengua. Acá se entiende que se está utilizando una figura de lenguaje para referirse a las palabras, ¿no? Eso es lo que dice Santiago. La lengua también hace alardes de grandes hazañas. Y de verdad que sí. ¿Cómo un simple comentario malintencionado puede hacer tanto daño, no? Mucho. Así como un pequeño fuego puede encender un grande bosque. Piensen en los incendios forestales en Córdoba. Estuvimos hablando de esto hace un tiempito con unos hermanos. Se dice que algunos fueron intencionales, han hallado algunos con bidones de combustible. Bueno, ¿cuánto daño han ocasionado con un pequeño combustible, ¿no? Un pequeño bidón. ¿Cuánta pérdida de la fauna y flora? ¿Cuánta pérdida económica para las familias perdiendo sus cosas? Para el municipio movilizando bomberos y demás personales. ¿Cuánto daño podés hacer con tan poco? Probablemente escucharon también, leyeron acerca del gran incendio en Chicago, ¿no? Es un poco conocido. Octubre del año 1871. El famoso evangelista D.L. Moody perdió la iglesia, su casa y creo que una organización también sin fines de lucro. Ahora, ¿cómo se provocó este tremendo incendio que duró 2 días? La causa exacta nunca se determinó, pero se cree. Acá hay involucrada una familia, Oleari se llama, comenzó todo en su granero. Una teoría popular es que una vaca pateó o derribó sin querer esas linternas encendidas, ¿verdad? Y provocó todo el incendio que vino después. La otra, también se ha especulado que pudo haber sido causado por personas jugando cerca del granero. Ahora, el incendio se propagó rápidamente, como siempre sucede. Los factores son varios, una combinación de cosas. Una larga sequía, como aquí, ¿no? Fuertes vientos, la predominancia de construcciones de madera en la ciudad. Destruyó alrededor de 9 kilómetros cuadrados, mató a 300 personas y dejó sin hogar a más de 100.000 residentes. Terrible el daño ocasionado por un poquito de fuego, ¿no? Y de la misma manera es terrible el daño que puede ocasionar nuestras palabras. Con simples palabras, pero inflamadas por el infierno, podés incendiar toda una familia, una vida, una iglesia, provocar conflictos, guerras. Hermanos, un chisme puede ser fatal para una iglesia. Una calumnia, murmuraciones, acusaciones sin fundamento puede echarlo todo a perder. Una broma con doble sentido también. El terrible poder de daño que tiene nuestra lengua es increíble. Recordaba cuando una vez de niño fui herido con las palabras también. Mi madre me mandó a comprar fósforos, la cajita grande. Como no había, traje 2 chicos, el tipo vivo, ¿no? Completamos la cajita grande. En un momento me dijo, no servís para nada. Quedé esparramado en la cama con lágrimas. Obviamente después se me pasó, ¿no? Pero el poder de daño que tienen las palabras. Y notaba que cuando me decía algo lindo era todo lo contrario. Me elevaba hasta por las nubes. Pero así funciona, hermanos. Las palabras tienen mucho poder para dañar a otros. Por eso, mis queridos, no todo tiene que ser dicho. Es mejor callarse. Hay más probabilidad que te arrepientas de haber dicho algo que de no haberlo dicho, ¿no? Siempre sucede así. Pensemos en las ilustraciones de Santiago. Podemos controlar un animal enorme con un caballo, como un caballo con algo muy pequeño. Podemos controlar semejante embarcación con un simple timón, y eso que es azotada por los vientos, pero no podemos controlar nuestras lenguas. Quien logra controlar su lengua, luego puede llegar a controlar toda su conducta. Es el mensaje de Santiago, ¿no?
Dice el comentarista, el profesor Pérez Millos, la capacidad de dominar la lengua es expresión de fortaleza espiritual. Por tal motivo, quien logre dominarla podrá controlar cualquier otra acción que se pueda realizar con el cuerpo, ya que quien consigue hacerlo más difícil, no le resultará arduo llevar a cabo lo que es más fácil. El creyente maduro se caracteriza por no tropezar ni por poner tropiezo a otros en el modo de hablar. No cabe duda que todos podemos errar en algún momento, pero la madurez espiritual hace de esto la excepción y no lo habitual. Fin de la cita. Nuestras palabras pueden ocasionar mucho daño a todos, ¿verdad? A todo aquel que nos rodea. Apaguemos ese fuego teniendo dominio propio, poniendo nuestra lengua al servicio del Señor. Hermanos, hagamos caso a la sabiduría de las Escrituras con respecto a la lengua. Noten algunos pasajes que he citado. Proverbios 4:4, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. 13:13, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eclesiastés 10:12, la última, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Hermanos, si el bosque se ha de incendiar, que no seamos nosotros los responsables, ¿no? Es mejor sufrir el incendio que provocarlo. Seamos cuidadosos. En tercer lugar, noten la indomabilidad de la lengua, versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Mientras hablaba, mencioné que las cosas que Santiago escribe son muy parecidas a la del Señor Jesús, ¿verdad? O también citas, esta creo que es una cita directa del Antiguo Testamento. Probablemente él tuviera en mente las palabras de Génesis 1:26, digo con respecto al versículo 7. Allí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y también Génesis 9:2, el temor y el miedo de vosotros, los hombres, ¿no?, estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. De alguna manera, ¿no piensan ustedes que en la construcción del arca de Noé se ve un ejemplo de esto? Cómo el hombre ha tenido dominio sobre todas las criaturas, bueno, los animales. Porque el hombre, el tipo este, metió todo tipo de animales y aparentemente los tenía todo bajo control. La Escritura no dice que se empezaron a morder los animales y se agarraron con todo ahí adentro, ¿no? De alguna manera Noé, la familia, pudo dominar a todo lo que metió allí dentro de esa arca. Y en menor escala se ve también en los circos. No sé si alguien fue alguna vez a un circo, probablemente sí. Pero ahí vemos también cómo algunos animales salvajes son domados por el hombre, ¿no? No lo hacen jugar al león y así. Un animal salvaje siendo gobernado por el hombre. Dios le dio ese poder para gobernar la creación. Y de todo esto que menciona Santiago, bestias, aves, serpientes y seres del mar, tenemos ejemplos hoy en día de personas dominando estas cosas, ¿no? No hay encantadores de serpientes, lo hay. Domadores de cocodrilo, Toussaint creo que era uno, que decía siempre puede fallar, pero le hacía cosquillita en la gargantita al cocodrilo y todas esas cosas. Bueno, esos que nadan con las orcas también lo están gobernando. Sin embargo, aunque el hombre puede domar estas criaturas y algunas muy salvajes, es incapaz de domar su lengua. Y Santiago nos incluye a todos, porque dice, ningún hombre. En el huerto del Edén, en la caída de nuestros primeros padres, ahí perdimos esa capacidad de poder gobernar y domar a esta lengua, ¿verdad? Hoy
por hoy, de manera absoluta, nadie puede controlar su manera de hablar, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo decía, el mal está en mí. Es decir, siempre se nos va a escapar algo. Por eso versículos atrás dijo, todos ofendemos muchas veces. Sí podemos hacer algo, por ejemplo, bajo el control del Espíritu Santo, restringir nuestra lengua o educarla, pero no podemos dominarla completamente, ¿no? Y todos podemos decir, es verdad esto, todos ofendemos. Y esa maldad que está en nosotros, como decía Pablo, se va a canalizar siempre por nuestras palabras. Aquí Santiago dice que es un mal que no puede ser refrenado, es decir, no puede ser controlado por nadie. Y lo tremendo de esto es que la lengua está llena de veneno mortal. Qué peligroso. El apóstol Pablo en Romanos 3, hablando de que no hay justo ni un uno, él hace mención también de la lengua, de la garganta, de las palabras. Él dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ese somos tú y yo, ¿no? En el Edén tenemos el ejemplo supremo de cómo la serpiente Satanás introdujo ese veneno, hablando primeramente a la mujer e induciéndola a pecar. Y ahora estamos conviviendo con ese veneno mortífero dentro de nosotros y que destruye a muchos, ¿no? En las Escrituras, hermanos, hay innumerables ejemplos de cómo ese veneno mortal destruyó a muchos. Pensaba en Esteban, en el mártir. Por falsas acusaciones, palabras y palabras, es que destruyeron su vida, ¿no? Qué tremendo lo que pueden hacer las palabras. Lo apedrearon y así murió. En el Antiguo Testamento tenemos a una mujer conocida, Jezabel. Se quiso quedar con la viña de un tal Nabot. Bueno, contrató a algunos que acusaran falsamente a Nabot, diciéndole que él había blasfemado contra el rey y contra Dios. Tiene que morir. Las palabras simplemente, ¿no? Segundo Samuel 1 cuenta sobre una amalecita que quiso ganarse el favor de David mintiendo que había matado a Saúl. Al final terminó muriendo él por haberse levantado contra el ungido de Jehová. Ese veneno mortal hace daño a otros y también hace daño a uno mismo. Este es un ejemplo. Qué incontrolable es la lengua. Ahora, no estoy diciendo esto para de alguna manera justificar nuestro mal accionar con nuestras palabras, para nada, ¿no? Lo dije porque el mal está en mí y según la Biblia no se puede refrenar, lo siento, pero no soy yo. No, sino para que tomemos conciencia de su potencialidad, del daño que podemos ocasionar y llevemos nuestra lengua al altar. Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a tener dominio propio sobre mis palabras, a cuidarme. Puedo hacer mucho daño a otros y a mí mismo. No quiero hablar así. Así deberíamos hablar, ¿no? Entre las cosas que ni siquiera se tienen que nombrar entre nosotros los creyentes, Pablo menciona en Efesios 5, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Utilicemos nuestra lengua de manera correcta. Una de ellas es teniendo en cuenta 1 Juan, capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, esos pecados de la lengua también, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Eso es lo que necesitamos, que nos limpie el Señor de la maldad de nuestros corazones y así hablar de una manera que Él sea honrado, ¿no? En cuarto lugar y último, la indomabilidad de la lengua nos vuelve inconsistentes. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Acá la idea es que la lengua es tan incontrolable que a menudo comete graves contradicciones. Por un lado, glorificamos a Dios, le bendecimos, ¿verdad? Una manera de hablar bien de Dios, eso significa bendecirle. Y esto era muy
algo muy frecuente entre los creyentes del Antiguo Testamento. Notarás en los Salmos cómo se habla muchas veces de expresiones que bendecid a Jehová, o personas en particular que decían bendito sea Jehová, ¿no? Eso se ve en el Antiguo Testamento. Ahora, por otro lado, maldecimos, como Simei a David, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, 2 Samuel 16. Es decir, hablamos mal de las personas que fueron creadas a la imagen de Dios, violando así el mandamiento del Señor Jesús que dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, eso es una buena manera de usar las palabras. Orad por los que os persiguen. Ahora, esto es muy serio, hermanos, porque cuando hacemos daño a otros con nuestras palabras, hablamos mal del vecino, hablamos mal de tal hermano, acusamos sin fundamento, murmuramos contra alguien, lo estamos haciendo contra Dios mismo. Porque estas personas son portadoras de la imagen de Dios. Y nosotros, dale. Las personas, a pesar de su condición de caído, siguen portando la imagen de Dios y no tenemos derecho de hablar mal de nadie, ni de las autoridades, ya sean estas municipales, provinciales, nacionales, ni del hombre más sencillo que pueda asistir. Es una completa inconsistencia en el creyente cuando hace esto. Amén en la iglesia. ¿Y afuera? Hay creyentes que esto parece que ni siquiera les afecta, porque todo el tiempo hablando mal de otros, y aquel esto, aquel lo otro, y este dijo otro, el otro hizo aquello, aquel hermano no sabe lo que es. Seamos cuidadosos. Tal persona sí, puede ser un desastre, pero lleva la imagen de Dios. Y eso tiene que frenarnos de hablar mal de alguien, ¿no? Saúl había sido desechado como rey, pero David temía levantarse contra él, porque Dios lo había ungido por rey. Apliquemos el mismo principio y no nos levantemos con las palabras contra los hombres, porque llevan la imagen de Dios. No podemos estar en la iglesia santo, 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 Señor omnipotente, y luego afuera escupiendo veneno mortal. Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Si vos poseés una fe verdadera, acá no puede ser así. Hay algo que están dando mal. Y como siempre, las ilustraciones son muy adecuadas, ¿no? Sería ilógico que una fuente dé agua potable y a la vez agua que no sea potable. El manantial solo produce un tipo de agua, y así también la higuera no puede producir aceitunas. En Israel era muy común que los hogares tuvieran una higuera, ¿no? Algunos de ustedes saben, en el fondo, el vecino tiene una higuera y las ramas pasan de acá para el terreno de la iglesia. Por ley, todo lo que pasa para acá nos pertenece. Yo he agarrado higos de ahí y no sé si he pasado la medianera también, pero bueno. Ahora estoy esperando en enero, más o menos va a dar los frutos. Si los 7 de oro no van antes que yo, voy a comer los higos. Ahora, ¿se imaginan si voy a buscar higos y de repente encuentro aceitunas? El negocio no sería malo porque la aceituna también me gusta y es cara. Pero sería una inconsistencia, ¿verdad? No es lo que estoy esperando de la higuera. Bueno, así debemos sorprendernos y así de inconsistentes somos cuando de nuestra boca, en lugar de salir salmos, himnos, cánticos espirituales, palabras que edifican, salen veneno, fuego, un mundo de maldad. Esto no debe ser así. De la boca de Pedro brotó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es agua dulce. Pero también salió agua amarga. No conozco a este hombre. Juro que no lo conozco. Maldiciendo que conocía al Señor, ¿no? Negándole 3 veces. Una inconsistencia. Si lo notaste, como dije, las enseñanzas de Santiago son parecidas a las del Señor Jesús. Supongo que lo aprendió de él, ¿no? El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, 16 y 17. Si tu higuera, querido hermano, está produciendo aceitunas, hay algo que anda mal. Si de tu fuente constantemente está saliendo agua salada y no dulce, hay algo que anda mal. Si esa lengua es incontrolable,
hay algo que anda mal. A lo mejor no posees una fe verdadera. Por eso está indomable la lengua. A lo mejor el Espíritu Santo no mora en ti, no sos salvo. Por eso la constante inconsistencia. Y si lo fueras, si sos salvo, ¿no? Y esto se está viendo en ti, bueno, a lo mejor no estás llenándote del Espíritu Santo como manda la Escritura. Puede que estés consumiendo tanta chatarra del mundo que se te pega el vocabulario, o no estás aprovechando los medios de gracia, no estás llenando tu mente de las Escrituras, y bueno, lo que sale es eso, lo que hay en tu corazón. No hay Biblia allí, no hay oración, no hay comunión con los hermanos, y ¿qué puede salir de tu boca? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que todo esto está escrito con el propósito de que los cristianos tomen conciencia de sus palabras, de lo que estamos diciendo? Ahora, Santiago siempre es muy desafiante. Él dice, mirá, los que son creyentes, aquellos que poseen una fe verdadera, hacen esto. En este caso, controlan su lengua. Si vos sos alguien que no controla lo que dice y se justifica diciendo, yo soy así de frontal, lo que tengo que decir lo digo, se ofenda a quien se ofenda. Bueno, en realidad es que no tenés dominio propio. Sos inmaduro. Eso es en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos es que no poseas una fe viva que te permite controlar tu lengua y ponerla a disposición del Espíritu Santo, ¿no? Puede ser eso. Cada uno sabe, ¿no? Cómo está delante del Señor. Bueno, unos 2 pensamientos finales. Concluimos. Primero, si de la abundancia del corazón habla la boca, pensemos, hermanos, lo que sale de nosotros. Pensemos en eso. Hay creyentes llenos de amargura en sus corazones. Por eso hablan mal de otros. Por eso postean cosas en contra de otros. El escritor de Hebreos advirtió, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12. Por eso pregunto, ¿qué es lo que sale de tu corazón? Que se canaliza, ¿no?, por tus palabras. ¿Sale de tu corazón Efesios 5, 19 y 20? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale de tu boca Colosenses 4, 6? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, no se ofenda a nadie, pero si bien esto de la lengua incontrolable es algo que nos afecta a todos, porque todos tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Pero de alguna manera es un pecado que afecta más a las mujeres, ¿verdad? Es así. Esto de hablar de los chismes y todo esto es un pecado más que afecta a las mujeres. Y no es que quiero desmerecer a nadie, pero es así. En 1 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo está dando los requisitos del anciano, luego pasa a hablar de los diáconos, y en un momento habla de las mujeres, de que van a servir en la congregación, y dice de estas, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todas. ¿Las mujeres tienen más necesidad de hablar que los hombres? No estoy descubriendo nada nuevo, es así. Y como sabemos en las muchas palabras tampoco falta el pecado. Entonces puede que les afecte más que a los hombres este pecado. Hay pecados que afectan más a los hombres, pero el de las palabras puede afectar más a las mujeres, así que tengan cuidado. Honren al Señor con sus palabras, ¿verdad? Que cuando hablen con ustedes digan, che, qué hermosa conversación tuve con fulano, ¿no? Qué edificante. Qué bueno que no habló mal de nadie y no dijo nada raro. No, aquel no me gusta y esto está mal y todo. Tampoco digo que nos cosamos la boca, pero sí que seamos cuidadosos. Segundo, se pueden tomar medidas prácticas para controlar la lengua. Santiago no está escribiendo esto para que alguna hermana aparezca el domingo que viene con la boca cosida y ya está, acá no me paran más. O hagamos un pacto de silencio, nada de esto. Si hiciéramos eso sería en vano, porque el mal está en nuestro corazón. Se canaliza por la boca, pero el mal está adentro. Más bien lo que pretende Santiago es que los creyentes tengan dominio propio, controlen sus palabras,
así como se controla un caballo o un barco. Y una buena manera y práctica de hacerlos es preguntarnos, por ejemplo, eso que vas a decir, eso que vas a postear en las redes, porque es lo mismo, ¿no? Es una manera de estar comunicando lo que hay en tu corazón. Como fin principal, glorifica a Dios. Esto que voy a decir, ¿puedo decirlo en la presencia del Señor? De hecho, todo el tiempo estás en la presencia del Señor, no es que, ¿no?, en algún momento salís de la presencia, siempre estás delante de Él. O estimula a otros a las buenas obras, edifica a los hermanos, no se lo irán a tomar a mal. ¿Cómo queda parada tu iglesia cuando decís esto? Porque también vos estás diciendo a otros cómo es tu congregación, conforme te vas comunicando con ellos. Pensemos, hermanos, en estas cosas. Pero tenemos que poner nuestra parte también. ¿Verdad que alguien tiene que poner un freno a la boca al caballo? Solo no se lo va a poner. Alguien tiene que tomar el timón y comenzar a darle dirección a esa embarcación. Así también hagamos nuestra parte para controlar la lengua. Reconozcamos que es un pecado, queridos hermanos, que necesita ser tratado en la presencia del Señor. Que a nadie se le ocurra decir, oh, es una debilidad que tengo. No, llamarlo por su nombre. Es pecado. Traelo delante del Señor, pidiendo que Él domine tu lengua, que sea Él hablando a través de ti. A eso tenemos que procurar. Y todo lo que hacéis, dice Colosenses 3, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso se espera de aquellos que poseen una fe verdadera, ¿no? Bueno, oremos.